Este episodio es posible gracias a los donativos de nuestros escuchas. Ayúdanos a continuar. Gracias. Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. Por no estar generalizado en el uso de los hablantes y por no estar ampliamente documentado en textos, la Real Academia Española no registra el verbo futuriar, aunque sí afirma que su formación no se puede considerar incorrecta. Toda sociedad piensa en los tiempos venideros, y como afirmaba el historiador Enrique Flores Cano, enseñamos el pasado porque somos conscientes de que el pasado fue el modelo para el presente y el futuro. En este episodio, el número 141 del podcast Historiografía Mexicana, daremos lectura en voz alta a un texto de Clementina Díaz y de Obando, escritora, investigadora, académica, la primera mujer en dirigir el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y la primera mujer en ingresar en la Academia Mexicana de la Historia. Díaz y de Obando, apasionada de la historia de México, de la historia de la vida cotidiana y gran conocedora del siglo XIX, publica en la Revista de la Universidad en 1971 un texto en el que comenta y expone algunos de sus hallazgos, tras investigar, desempolvar, una serie de publicaciones periódicas decimonónicas. La doctora Clementina nos presenta un curioso texto aparecido en la revista Liceo Mexicano en 1844, un escrito firmado por un tal Fósforo Cerillos. ¿Qué hay de raro? ¿Qué tiene de original este relato? ¿Por qué interesa al historiador? Bueno, pues el autor se da a la tarea de pensar el futuro, y no el más inmediato, digamos la década del 50 del siglo XIX, sino 126 años después, la capital de la República en 1970. Nosotros la historia la conocemos bien. En 1970 se celebraba un mundial de fútbol, llegaba Echeverría a la presidencia, faltaba poco para que devaluación fuese una palabra de uso cotidiano, y estaba fresco, muy fresco, el oscuro recuerdo de un gobierno autoritario y represor, la matanza de 1968. Pero don Fósforo Cerillos imaginaba algo muy distinto, una hermosa capital en la que reinaba la paz y en donde las autoridades corruptas eran castigadas con mano dura, a diferencia de 1844, los tiempos de Fósforo Cerillos, los tiempos de Antonio López de Santa Anna. Vamos pues a la lectura en voz alta. México 1970, imaginado en 1844. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. La Ciudad de México, según una descripción aparecida en la revista El Liceo Mexicano, 1844, afectaba la forma de un cuadrado, cuya extensión de oriente a poniente, lo mismo que de norte a sur, tenía más de una legua. Sus calles eran anchas, tiradas a cordel, con una población aproximada de 200,000 habitantes, de comercio activo que importaba todos los efectos extranjeros que entraban por Veracruz y de otros puntos de la República. Mantas, loza, azúcar, añil, frutas, granos, aguardiente y pulque, del que se hacía gran consumo. En cambio, no había exportación. El general Santa Anna seguía detentando el poder, cometiendo sus conocidas arbitrariedades. La República se enfrentaba a la cuestión de Texas, que no tardaría mucho en resolverse con la anexión a la Unión Americana de gran parte de nuestro país, sin que este grave problema preocupase a Santa Anna.
Ese año de 1844 apareció una nueva y hermosa revista, El Liceo Mexicano, salida de las prensas de José Mariano Lara, calle de la Palma número 4. En el Liceo Mexicano se publicó un pequeño artículo titulado México en el año de 1970, firmado con el seudónimo de Fósforo Cerillos. El artículo, si bien era una crítica encubierta a la situación política y a los desmanes de Santa Anna, resulta muy atractivo por decirnos este hombre, medianamente culto, que vivía en la Ciudad de México en 1844, cómo sería México 126 años más tarde. La cultura y conocimientos científicos de Fósforo Cerillos, según se deduce de su escrito, se basan en las lecturas de revistas y periódicos en donde aparecían las novedades científicas que, naturalmente, inquietaban a los lectores. Novedades recogidas y difundidas, por ejemplo, en los muy populares calendarios de Galván. Pero, ¿qué profetiza para el año de 1970 este Fósforo Cerillos? Es por medio de un diálogo entre don Próspero, viejo de 90 años, y su joven sobrino, la manera que encuentra Fósforo Cerillos para predecir el México de 1970. Don Próspero y Ruperto viven en 1970 y como hombres del siglo XX comentan los adelantos gigantescos de su siglo, por todos conceptos maravilloso. Lo que más me entusiasma, asegura don Próspero, y me hace concebir las más lisonjeras esperanzas de que nuestra juventud va a causar una revolución brillante en las ciencias y en las artes, es que por fin los hombres se han convencido íntimamente de que la piedra filosofal para todas las empresas es que cada individuo se dedique exclusivamente a un solo ramo y trate de hacer en él cuantas reformas juzgue convenientes. Fósforo Cerillos censura de esta manera el enciclopedismo del XIX y no se equivoca al señalar la especialización como una de las metas y logros del siglo XX. El autor no solo critica el enciclopedismo, que producía a charlatanes lo más superficiales que puedan concebirse, sino también el costumbrismo, pan de cada día en el siglo XIX, que impedía encontrar en los periódicos literarios algún buen artículo científico o histórico. En pleno siglo XX, la conversación de don Próspero y Ruperto es interrumpida por el doblar de las campanas de todas las iglesias de México. Ruperto le aclara que el telégrafo eléctrico había avisado a las 7 de la mañana la muerte del gobernador de las Californias, ocurrida a las 5:30 de esa misma mañana, y que para honrar a este gobernador notable por sus muchas virtudes, vasta instrucción, honradez y laboriosidad, un garbanzo de a libra, el presidente había ordenado un suntuoso funeral en la catedral para el día siguiente a las 10 de la mañana, y quedaban obligados a concurrir los gobernadores y autoridades de todos los departamentos, así como las guarniciones militares de México, Puebla, Veracruz, Jalisco, Matamoros y Chihuahua. El viaje se haría en 120 globos aerostáticos. El presidente, dice Ruperto, también había mandado que se grabe la vista de la comitiva del paseo fúnebre en una lámina de daguerrotipo que tenga 8 varas de largo y 6 de ancho, y que se coloque en un salón del Palacio de las Californias, pero sacándose otra igual que deba colocarse en las casas consistoriales de México, para que recuerde siempre a los gobernantes de este departamento que el buen porte produce siempre la estimación pública. Además, se ha de publicar en los periódicos la descripción del funeral. Fósforo Cerillos, hombre que soporta un mal gobierno, imagina cómo se comportará un presidente de México en el siglo XX. En primer lugar, obligará a sus ministros a dar audiencia a todo el mundo 2 horas antes del despacho, pues ha tenido repetidas quejas
de que se encierran en sus gabinetes y no quieren oír las solicitudes de los que ellos recurren. Asimismo, en el siglo XX se castigará con la muerte a los ministros que se enriquezcan durante su gestión. La pena, dice don Próspero a su sobrino, te parecerá muy rígida, pero solamente así se ha conseguido desterrar el infame abuso de los que tienen el poder y comercian vilmente con él. Hace muchos años que ni aún se oye hablar en México de estos desórdenes. Los hombres públicos son los que deben tratarse con un rigor más implacable cuando delinquen. Si la ley se cumple al pie de la letra, la muerte aguarda al ministro de Comercio, que antes de entrar al ministerio tenía 60,000 pesos, los que aumentó a 300,000. Y además posee una colección de 30,000 monedas sacadas al electrotipo. La mala suerte persigue al ministro de Comercio, ya que no solo la prensa de oposición ha descubierto sus malos manejos, sino también tiene graves problemas familiares. Su sobrina, rica heredera a la que pensaba casar con su hijo, se había fugado con su amante sin que los pudiera perseguir. La fuga había sido en globo. Para colmo, la sobrina desde el carro del aerostático, a una altura de 50 varas, se burlaba de su tío. Aunque parezca inverosímil que a las 12:30 de la noche el ministro viera a su sobrina. Dice Fósforo Cerillos: esto alude a un proyecto que tiene en París un francés, y es producir una luz tal y colocada de modo que desempeñe perfectamente en la noche las funciones del sol en cuanto a la luz. Parece descabellado a primera vista el proyecto, pero no lo es. Pues lo primero casi se ha logrado dirigiendo una corriente de hidrógeno bicarbonado inflamada sobre cal viva. La luz que resulta es tan intensa que a 300 varas de distancia se puede leer una carta. La dificultad, pues, de producir el rayo solar consiste en colocar el aparato que da la luz a una altura en que, sin dañar demasiado la vista de los que están cerca de él, puede alumbrar a grandes distancias. Como antes dijimos, el proyecto no nos parece desatinado. A seguidas, Fósforo Cerillos habla de la gran actividad teatral que en el año de 1970 hay en la Ciudad de México. Los lunes y los jueves, una gran compañía de teatro formada por los mejores autores franceses viene desde Orleans al teatro situado cerca de la Ciudadela. Las demás noches, en este mismo teatro, la segunda compañía de Milán deleita a los asistentes con las más gustadas óperas. Para terminar su artículo, Fósforo Cerillos se complace en imaginar la sorpresa que se llevaría si resucitara uno de los grandes del siglo pasado, si viera que en el año de 1970 la Ciudad de México cuenta con 22 teatros, 43 bibliotecas, 164 institutos literarios, 32 hospitales. En fin, si viera 800,000 habitantes disfrutar de libertad, de salubridad y de una paz inalterable en la ciudad más hermosa de América. La Ciudad de México, según la predicción de Fósforo Cerillos en 1970, tendría una cultura floreciente y sus habitantes, o dichosos, habían encontrado la fórmula de la felicidad, buscada con tanto anhelo desde la Ilustración, en la paz, la libertad y la salud pública. Si resucitara Fósforo Cerillos, muchos se asombraría al comprobar cuán por debajo de la realidad quedaban sus predicciones hechas para el año de 1970, puesto que, como siempre, la realidad había superado a la ficción. No daría crédito a los progresos que en nuestros días ha alcanzado esa especialización en la que él veía la piedra filosofal del siglo XX. Se quedaría atónito ante el viaje de los cosmonautas estadounidenses a la Luna. Lo pasmarían la rapidez de las comunicaciones que tanto le preocupaban, los medios actuales para recibir y transmitir las noticias, las imágenes y el sonido, la luz intensa que convierte la noche en día, y tantas otras invenciones de la ciencia y de la técnica que es imposible enumerar.
se entristecería al ver que la Ciudad de México no es la más hermosa de América, ya que la destrucción y abandono de sus monumentos artísticos ha sido en mengua de su belleza. Eso sí, se admiraría al constatar que su ciudad es una de las ciudades de crecimiento más desorbitado, de vida atropellada, con una población de 8 millones de habitantes, de comercio activísimo y próspero, con almacenes que rivalizan con los mejores del mundo, con tiendas de autoservicio, con modernos transportes como el metro, con bibliotecas, con muchos teatros techados y al aire libre, teatros que presentan espectáculos de todo el mundo, museos espléndidos, galerías de arte, librerías, magníficas instalaciones hospitalarias, centros de investigaciones científicas y humanísticas, y con una gran actividad cultural, social y política. No dejaría de enorgullecerlo nuestra ciudad universitaria y el interés que existe por la educación y por la salubridad que, como aseguraba Fósforo Cerillos, sería uno de los grandes beneficios que disfrutaría México en 1970. Lo que sí seguramente desencantaría a Fósforo Cerillos es que en medio de tantos progresos que hacen de México una gran ciudad moderna, sus profecías de orden moral no se han cumplido, pues son, al parecer, más difíciles de realizarse que todas aquellas predicciones que rebasaron su imaginación. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com.